compañeros. Hoy les vamos a hablar sobre el tema de la importancia y la transparencia y la reproducibilidad en la investigación universitaria. Por la introducción. Uno de los planes fundamentales para la generación de conocimiento y el desarrollo de las sociedades contemporáneas. Sin embargo, la calidad de estos conocimientos no depende únicamente de la originalidad de las preguntas planteadas o de la justificación de la metodología empleada, sino también sobre las posibilidades de que otros investigadores puedan verificar, examinar y, en ese caso, repetir estos procedimientos. Determinados resultados. En este sentido, la transparencia y la reproducibilidad se han convertido en dos exigencias centrales en la práctica científica actual. ¿Qué quiere decir esto? Estas permiten distinguir tanto los hallazgos sólidos y las afirmaciones que resisten un escrutinio riguroso. Que les voy a presentar, tanto mis compañeros y yo, aborda la importancia de estos dos principios dentro del contexto universitario, entendido como el espacio donde se forman los futuros investigadores y donde se sientan las bases de la cultura científica. El análisis conceptual de la revisión de antecedentes relevantes se busca comprender y explicar con claridad los procedimientos e investigaciones de un requisito meramente formal, sino una condición para la credibilidad y el avance del conocimiento. El contexto latinoamericano, particularmente en el peruano, esta discusión adquiere relevancia adicional. ¿Por qué? Nos preguntaremos. Pues las universidades enfrentan un reto. ¿Cuál es este? Fortalecer nuestra malla de sistemas en investigación. Y es un escenario de recursos muy limitado y de creciente exigencia. Acreditados. Y de financiamiento. La incorporación, como lo dice, no solo responde a estándares internacionales, sino constituye a una oportunidad para elevar el nivel de investigación producida por estudiantes de pregrado y posgrado, dándolas de mayor rigor y proyección. Tocar el tema del planteamiento del problema. En estos años recientes, distintas disciplinas científicas se han enfrentado a lo que se conoce como una crisis de reproducibilidad. Un número considerable de estudios publicados en revistas de prestigio no ha podido ser replicado por otros equipos de investigación al aplicar estos procedimientos. Este fenómeno ha generado preocupación dentro de la comunidad académica. ¿Por qué? Mismos generan el entredicho entre la confiabilidad de una parte del conocimiento se considera muy válido. Entre las causas identificadas se encuentran la falta de documentación, como cuáles: tanto la falta de documentación como la transparencia que genera el mismo trabajo. Dichamente, tendría que ser regulado como lo es. Para tener la importancia de documentar adecuadamente su trabajo, lo cual repercute directamente en la calidad de las futuras producciones académicas. Finalmente, una herramienta aplicable que puede ser utilizada por estudiantes y docentes al momento de diseñar y ejecutar y comunicar sus investigaciones. Adicionalmente, esta monografía se justifica desde una perspectiva institucional. La Universidad Federico Villarreal, como toda institución de educación superior comprometida con la calidad, requiere que los futuros profesionales egresen con una comprensión adecuada, que tengan calidad de estudiantes, que tengan calidad de académicos. ¿Cómo así este proyecta el ejercicio profesional en la contabilidad, auditoría y gestión financiera, campos que en la transparencia de la información constituye igualmente el valor central? Tomamos el punto de objetivo general: analizar la importancia de la transparencia y la reproducibilidad en la investigación universitaria, identificando sus fundamentos conceptuales, beneficios y principalmente implementación.
Nuestros objetivos específicos serían definir y diferenciar los conceptos de transparencia, reproducibilidad y replicabilidad con el contexto de la investigación científica, como también examinar las causas y consecuencias de la denominada reproducibilidad en distintas disciplinas, identificar los metodológicos, las claves que favorecen la reproducibilidad de un estudio y proponer recomendaciones orientadas a los investigadores e instituciones universitarias para fortalecer la cultura de la investigación y que esto conlleva la transparencia y la reproducibilidad. Sobre los alcances y limitaciones del estudio. El presente trabajo se centra en la investigación desarrollada en un entorno universitario con especial atención a los procedimientos metodológicos y a las prácticas de documentación, sin profundizar en aspectos estadísticos avanzados, propios de disciplinas específicas. A la literatura académica. Ilustrativos de carácter general, por lo que constituye un estudio empírico original, sino una revisión de sistematización conceptual. Está orientada a la reflexión y la aplicación de práctica mediante el chequeo de una propuesta. Asimismo, cabe precisar que el estudio no pretende evaluar el desempeño de la institución, facultad o programa. En particular, si no ofrece un marco conceptual que es una herramienta de aplicación general, puede ser adaptada a distintos contextos universitarios, disciplinas y niveles de formación. Sobre el marco conceptual. Definición en transparencia de la investigación. La transparencia de la investigación puede entenderse como la práctica de comunicar de manera clara, completa y accesible todos los elementos que forman parte del proceso investigativo y como las preguntas de investigación. Los instrumentos utilizados son procedimientos de colección y análisis de datos, así como los resultados obtenidos, incluidos aquellos que conforman las hipótesis iniciales, transparencia. Esto implica la esencia. ¿Cómo así? Tratar de no ocultar la información relevante que permita que otros lectores tengan opciones coherentes. Bajo esta noción, ve más allá de la simple honestidad académica. Se supone que el compromiso activo de documentar el trabajo en forma de cualquier lector con la formación adecuada pueda seguir el razonamiento del investigador y evaluar su solidez en los argumentos. Si esto va a la práctica, la transparencia se manifiesta en decisiones correctas y específicas, porque se eligió una determinada muestra a explicar los criterios utilizados para excluir las observaciones atípicas. Cabe señalar que abiertamente que estas modificaciones realizan el diseño original del estudio. Estas decisiones, cuando se ven documentadas adecuadamente, permiten distinguir entre el proceso de descubrimiento científico y su presentación final, evitando que el relato de una investigación construya únicamente a partir de resultados que fueron favorables. La reproducibilidad. ¿Qué entendemos por reproducibilidad? La reproducibilidad se refiere a la capacidad de obtener resultados consistentes en cuanto a los mismos métodos. ¿Qué quiere decir? Que con estos mismos datos y bajo las mismas condiciones descritas por el investigador original, otras palabras, un estudio es reproducible cuando otro equipo, siguiendo exactamente los mismos procedimientos que el original, documenta, logra resultados equivalentes a partir de la misma información y base de datos. Para que la reproducibilidad sea posible, resulta indispensable que el investigador original ponga a disposición no solo datos, sino también el código, los procedimientos y análisis empleados. Les voy a desarrollar el marco teórico y los antecedentes del tema. Y luego les voy a ir explicando en qué consiste la crisis de la reproducibilidad, cuáles son sus principales causas, cómo se originó y qué consecuencias trae para la comunidad académica y para la sociedad. La preocupación por verificar los resultados científicos no es algo nuevo. Desde el origen del método experimental moderno se entendía que un hallazgo solo tiene valor si puede corroborarse de forma independiente. Y de hecho la comunidad científica
viene debatiendo la reproducibilidad desde los años 60. Y sin embargo, esta reflexión se convirtió en un problema explícito y urgente, sobre todo en las últimas 2 décadas. Un momento clave fue en 2005, cuando Ioannidis publicó un trabajo que evidenció que la mayoría de los hallazgos científicos publicados eran en realidad falsos positivos. Esto generó una alarma importante en la comunidad científica. Después, en el año 2015, el llamado Reproducibility Project confirmó estas sospechas. Al intentar replicar estudios de psicología, solo el 36% de ellos logró los mismos resultados. Es decir, más de la mitad de los estudios considerados clásicos no se sostenían al repetirse. Y esto no es un problema solo de países desarrollados. En universidades latinoamericanas, estudios como los de Valdés en 2018 y Reyes en 2020 señalan déficits similares, como la falta de documentación metodológica y poco acceso abierto a los datos. Y esto subraya que la urgencia de políticas institucionales de transparencia también nos toca directamente a nosotros como estudiantes universitarios en el Perú. Seguimos con el marco normativo institucional. Frente a este panorama, han surgido distintas respuestas normativas institucionales. A nivel internacional, tenemos los principios FAIR, que significan los datos que deben ser findable, accessible, interoperable y reusable, es decir, localizables, accesibles, interoperables y reutilizables. A esto se suman las directrices de la UNESCO y para la ciencia abierta, que establecen estándares globales para la transparencia científica. A nivel nacional, tenemos a CONCITEC en Perú, que promueve lineamientos de integridad científica y acceso abierto a la información. Y a nivel institucional, las universidades, como muestra propia de nuestra universidad, la Universidad Nacional Federico Villarreal, tienen un rol activo que cumplir, que es que deben adoptar estas normas, establecer comités de ética, implementar repositorios institucionales y sobre todo fomentar la cultura de la transparencia y la reproducibilidad desde la formación investigativa en sus estudiantes. Es decir, esto no depende solo de la voluntad individual de cada investigador, sino que requiere también de estructuras que los respalden. Tenemos también el origen de la crisis de la reproducibilidad. Ahora bien, ¿cómo se originó exactamente esta llamada crisis de reproducibilidad? El debate emergió con fuerza en la década del 2010, cuando investigadores de diversas disciplinas comenzaron a reportar que no podían replicar hallazgos científicos que ya habían sido publicados. A este fenómeno se le conoce como la crisis de la reproducibilidad, la crisis de la replicación, y reveló vulnerabilidades estructurales en todo el sistema científico global. Este debate se intensificó, además con estudios metodológicos que advirtieron que una parte considerable de los hallazgos publicados en ciencias biomédicas y sociales podían ser en realidad falsos positivos, dado como que se diseñaban, analizaban y publicaban muchas investigaciones. Y las áreas más afectadas fueron tres. Estaba primero psicología experimental, donde los estudios emblemáticos de esos que se citan en todos los libros no pudieron ser reproducidos. Luego segundo estuvo la biomedicina, donde esto no tiene implicancias directas y graves en tratamientos clínicos reales. Y en tercer lugar estaban las ciencias sociales, donde la validez de numerosas conclusiones fue puesta en duda, en parte por la disponibilidad limitada de datos y heterogeneidad en los contextos estudiados. Es importante aclarar que estos hallazgos no significan que todo el conocimiento científico esté mal, sino que funcionaron como una señal de alerta, que puso en evidencia la urgente necesidad de reformar las prácticas de investigación, incluidas las que se desarrollan en el ámbito universitario. Causas principales. Entonces,
¿Cuáles son las causas detrás de esta crisis? Podemos agruparlas en varios factores clave. Primero, está la presión por publicar, conocida como publish or perish. La exigencia de producir publicaciones constantemente lleva a algunos investigadores a priorizar la novedad, lo nuevo, y el volumen por encima de el rigor metodológico, que sería lo más importante, sobre todo en sistemas que evalúan académicamente por número de publicaciones en lugar de por calidad. Segundo, tenemos la falta de documentación metodológica. Muchos artículos no incluyen el detalle necesario para que otros puedan replicar exactamente los mismos procedimientos, ya sea por límites de espacio en las revistas o por una cultura débil de documentación. Tercero, tenemos lo que se llama los sesgos de publicación y de confirmación. Las revistas prefieren publicar resultados que sean novedosos y significativos, dejando de lado los hallazgos negativos, mientras que los investigadores, a veces conscientes o inconscientemente, interpretan los datos de forma que confirmen lo que ya esperaban encontrar. Y estos se suman a otros factores importantes, como por ejemplo, también tenemos el acceso limitado a datos, la ausencia de protocolos claros, una replicación poco incentivada, porque replicar estudios no da tanto prestigio académico como generar hallazgos nuevos, y en general una opacidad en las metodologías empleadas. Podemos hablar también de las consecuencias para actores claves. Todo esto tiene consecuencias concretas en dos niveles. Tenemos uno que es para la comunidad académica, que implica una pérdida, una credibilidad institucional, un desperdicio de recursos humanos y financieros invertidos en las líneas de investigación, que son poco sólidas, y un deterioro de la reputación científica ante los propios pares y ante los organismos de financiamiento. Y también tenemos lo que son las consecuencias para nuestra sociedad. Las consecuencias son aún más delicadas. Las decisiones políticas, las sanitarias, que se toman basándose en evidencia científica, quedan comprometidas totalmente, y la confianza pública en la ciencia disminuye significativamente. Esto afecta incluso la adopción de hallazgos legítimos, porque el escepticismo generalizado no distingue entre estudios bien hechos y estudios cuestionables. Y con esto, en resumen, la crisis de la reproducibilidad tiene raíces históricas que se remontan desde los años 60, y esto se intensificó en la década del año 2010 y responde a causas concretas como la presión por publicar y la falta de documentación, con consecuencias que van desde la propia comunidad académica, y que eso también afectan a la confianza de toda la sociedad en la ciencia. Y bueno, con esto cierro mi parte y le paso la palabra al siguiente compañero. Bueno, a continuación con la exposición tocaremos el tema de la importancia de la transparencia en la investigación universitaria. Beneficios para la validación y verificación del conocimiento. Cuando un investigador documenta con precisión sus procedimientos, otorga a la comunidad científica la posibilidad de examinar críticamente su trabajo, identificar posibles errores y confirmar la validez de sus conclusiones. Este proceso de validación colectiva constituye uno de los mecanismos más eficaces para depurar el conocimiento científico y evitar que afirmaciones infundadas se consoliden como verdades aceptadas. Este mecanismo de validación colectiva opera de manera especialmente eficaz cuando existe una comunidad activa, de pares dispuesta a examinar, cuestionar y, cuando sea pertinente, replicar los estudios duplicados, lo cual refuerza la importancia de fomentar espacios de discusión académica desde el pregrado.
El siguiente es el impacto en la confianza académica y pública. La transparencia contribuye a fortalecer la confianza tanto dentro de la comunidad académica como en la sociedad en general. Un investigador que comparte abiertamente sus métodos y datos transmite una señal clara de honestidad y responsabilidad, lo cual favorece la credibilidad de sus resultados y por extensión de la institución a la que pertenece. Por el contrario, la falta de transparencia, aun cuando no implique necesariamente mala fe, puede generar suspicacias injustificadas sobre la validez de un trabajo, erosionando la reputación tanto del investigador como de la institución que lo respalda. El siguiente es la contribución a la formación de investigadores íntegros. Incorporar la transparencia como un valor formativo desde los primeros años de la carrera universitaria permite que los estudiantes interioricen prácticas responsables antes de enfrentarse a las presiones propias del ejercicio profesional de la investigación. De este modo, la universidad cumple un rol preventivo frente a conductas que, de no ser corregidas a tiempo, podrían derivar en problemas de integridad académica. El rol de las universidades y centros de investigación. Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de establecer lineamientos claros sobre la documentación y el reporte de investigaciones, así como de ofrecer capacitación específica en estos temas. Asimismo, pueden fomentar el uso de repositorios institucionales que faciliten el acceso a datos y materiales, consolidando una cultura de apertura y verificación dentro de la comunidad universitaria. Estas acciones institucionales deben acompañarse de sistemas de reconocimiento que valoren explícitamente las prácticas de transparencia, de modo que los investigadores perciben incentivos reales y no solo exigencias adicionales al momento de documentar y compartir su trabajo. Y por último, tenemos al vínculo con la ética de la investigación. La transparencia se relaciona estrechamente con los principios éticos que rigen la actividad investigativa, en la medida en que evitar la ocultación de información, reconocer las limitaciones del propio estudio y permitir su escrutinio por parte de otros son expresiones concretas de respeto por la verdad y por la comunidad científica en su conjunto. En este sentido, actuar con transparencia constituye una manifestación concreta del principio de integridad científica. En tanto, supone asumir la responsabilidad por las propias afirmaciones y someterlas voluntariamente a la posibilidad de ser refutadas. Ahora hablaremos sobre los elementos clave para garantizar la reproducibilidad. Tenemos a la documentación clara y detallada de la metodología. Describir con precisión el diseño del estudio, los criterios de selección de la muestra, los instrumentos utilizados y los procedimientos de análisis constituye la base sobre la cual se sostiene la posibilidad de reproducir una investigación. Esta documentación debe ser lo suficientemente detallada como para que otro investigador, sin necesidad de contactar al autor original, pueda comprender y repetir cada paso del proceso. Una documentación de calidad no se limita a enumerar los pasos seguidos, sino que explica también las decisiones tomadas ante imprevistos metodológicos, de manera que el lector pueda comprender no solo qué se hizo, sino por qué se hizo de esa manera. Después tenemos a la disponibilidad y accesibilidad de datos. Compartir las bases de datos empleadas, respetando las consideraciones éticas y de confidencialidad correspondientes, permite que terceros verifiquen los análisis realizados y, eventualmente, exploren nuevas preguntas a partir de la misma información. Cuando la naturaleza de los datos impide su publicación irrestricta por tratarse de información sensible o de carácter confidencial, resulta recomendable optar por soluciones intermedias como el acceso controlado a la publicación de versiones anonimizadas que preservarán la posibilidad de verificación sin comprometer la privacidad de las personas involucradas. El siguiente es la disponibilidad de materiales, instrumentos, códigos utilizados, que quería decir que además de los datos, resulta fundamental poner a disposición los instrumentos de medición,
cuestionarios, protocolos experimentales y códigos de programación empleados en el análisis, ya que estos elementos son indispensables para replicar exactamente los procedimientos originales. La disponibilidad de estos materiales adquiere particular relevancia en estudios que emplean instrumentos de elaboración propia, pues sin ellos resulta prácticamente imposible que otros investigadores comprendan cómo se operacionalizaron las variables analizadas. También tenemos el uso de protocolos y estándares reconocidos internacionalmente, la adopción de guías de reportes estandarizadas reconocidas por la comunidad científica de cada disciplina contribuye a homogeneizar de manera en que se documentan los estudios, facilitando su comparación y verificación por parte de otros investigadores. Entre estas guías se encuentran protocolos de reporte específicos para distintos diseños de investigación, cuya adopción no solo mejora la reproducibilidad, sino que también facilita el proceso de revisión por pares al ofrecer a los evaluadores un marco común de referencia. También tenemos al preregistro de estudios e hipótesis. El preregistro consiste en documentar de manera pública, antes de iniciar la recolección de datos, las hipótesis, el diseño metodológico y el plan de análisis de una investigación. Esta práctica reduce el riesgo de ajustar la hipótesis a posteriori en función de los resultados obtenidos, fortaleciendo la transparencia del proceso investigativo desde su etapa inicial. Aunque el preregistro es una práctica más extendida en disciplinas experimentales, su lógica puede adoptarse a investigaciones de corte cualitativo o documental, por ejemplo, mediante la especificación previa de las categorías de análisis a los criterios de selección de las fuentes a revisar. Por último, tenemos a las herramientas y plataformas de apoyo. En una de ellas está involucrada en repositorios de datos abiertos, que existen plataformas especializadas que permiten almacenar y compartir públicamente los datos de una investigación, garantizando su disponibilidad a largo plazo y facilitando su acceso por parte de otros investigadores. Estas plataformas suelen asignar identificadores persistentes a los conjuntos de datos depositados, lo que facilita su citación adecuada y contribuye a que los investigadores reciban reconocimiento académico por poner sus datos a disposición de la comunidad. También tenemos a los registros de estudios. Los registros públicos de estudios permiten documentar de manera formal el preregistro de una investigación, aportando un respaldo verificable de que la hipótesis y el diseño fueron establecidos antes de la recolección de datos. Estos registros no solo cumplen una función de transparencia, sino que también permiten a la comunidad científica identificar estudios que fueron realizados pero no publicados, contribuyendo a mitigar el sesgo de publicación descrito anteriormente. Por último, tenemos al software y control de versiones. El uso de herramientas del control de versiones facilita el seguimiento de los cambios realizados durante el análisis de datos, permitiendo reconstruir el proceso completo y contribuyendo a la trazabilidad de las decisiones metodológicas adoptadas. El registro sistemático de los cambios realizados mediante estas herramientas también facilita la elaboración de un historial auditable de análisis que puede compartirse junto a los datos y el reporte final como evidencia adicional de transparencia. Y voy a continuar con la exposición. Voy a hablar sobre los retos y las perspectivas futuras a lo largo de esta investigación, que hemos navegado por un mar de conceptos, pero detengámonos un segundo a pensar en lo esencial. ¿Por qué investigamos? Investigamos para encontrar la verdad, o al menos para acercarnos a ella lo más posible. Sin embargo, como hemos visto en los puntos anteriores, la ciencia actual enfrenta una silenciosa tormenta, la crisis de reproducibilidad, experimentos que no se pueden repetir y datos que desaparecen, resultados que se esfuerzan para encajar una hipótesis. Ahora vamos a hablar un poco sobre las barreras institucionales y culturales. A todos nos gusta la idea de la ciencia abierta y suena romántica, ética y perfecta, pero la realidad es que la academia no empuja una dirección opuesta. Vivimos bajo la tiranía del lema publica o perece. Al investigador de hoy no siempre se le juzga por la solidez o la transparencia de su trabajo, sino por la cantidad de artículos que firma y el impacto mediático de sus titulares.
De documentar cada paso de una base de datos que cualquiera puede auditarla, subir el código fuente, todo eso requiere tiempo, esfuerzo y recursos, y hoy en día el sistema no premia al investigador que dedica 3 meses extra a hacer su estudio 100% reproducible, y el sistema premia o el que publica 3 estudios nuevos en ese tiempo. Existe un temor implícito al compartir los datos crudos o un miedo a que un colega descubra un error. Superar este reto requiere transformar las reglas del juego institucional. El segundo punto es el rol de la técnica y la inteligencia artificial en la reproducibilidad. El desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas, incluidas aplicaciones basadas en la inteligencia artificial, ofrece oportunidades para facilitar la documentación automática de procesos de análisis, la detección de inconsistencias en los datos y la verificación de resultados. No obstante, esta herramienta también plantea nuevos desafíos en la medida en que su uso debe ser igualmente transparente para introducir elementos difíciles de verificar en el proceso investigativo. Al mismo tiempo, el uso de inteligencia artificial en la generación o análisis de datos exige nuevas prácticas de documentación, como registrar los modelos, inversiones y parámetros empleados, de manera que los resultados obtenidos con apoyo de estas herramientas puedan ser también objeto de verificación. Como siguiente punto tenemos las tendencias hacia la ciencia abierta. El movimiento de ciencia abierta continúa expandiéndose, promoviendo no solo el acceso libre de los datos y publicaciones, sino también una revisión más amplia de los incentivos académicos, de manera que la transparencia y la reproducibilidad sean reconocidas y valoradas como criterios de calidad tan importantes como la originalidad o el impacto de los resultados. Se espera que en los próximos años la transparencia y la reproducibilidad dejen de percibirse como exigencias adicionales impuestas desde afuera del proceso investigativo, para convertirse en componentes naturales e integrados de la práctica científica cotidiana, incluida la que se desarrolla en el ámbito universitario. Ahora voy a hablar sobre las conclusiones de esta investigación de lo largo de lo que hemos hecho y mis compañeros han explicado. La transparencia no es un complemento estético del método científico, es una columna vertebral, un hallazgo que no se puede ser auditado ni replicado, no es un avance científico, es apenas una anécdota, y la reproducibilidad es el filtro que separa la evidencia sólida de la simple manipulación o del azar. La crisis de reproducibilidad no es una derrota para la ciencia, es una oportunidad de madurez que la comunidad científica haya señalado sus propias fallas en psicología, biomedicina y ciencias sociales, que demuestra que la ciencia posee un mecanismo de autocorrección único. La cultura de la integridad nace en las aulas universitarias. Si no enseñamos transparencia desde el pregrado, seguiremos replicando profesionales e investigadores acostumbrados a recortar esquinas en la documentación de su trabajo. Ahora vamos a hablar sobre unas recomendaciones que es para diagnosticar el problema y concluir no es suficiente. Por eso nos planteamos recomendaciones concretas y dirigidas a 3 factores fundamentales. Primero tenemos que son para los investigadores y estudiantes. Recomendamos adoptar una documentación detallada, no como un trámite final, sino como una práctica viva desde el día 1 del proyecto. Exhortamos a utilizar repositorios de accesos abierto, recurrir al registro de hipótesis y documentar explícitamente cualquier ajuste o desviación metodológica que ocurrirá en el camino. Como segundo tenemos para las instituciones universitarias. Nuestra universidad y las facultades deben incorporar contenidos formales sobre la transparencia y reproducibilidad en los currículos de investigación, que se deben establecer repositorios institucionales de datos y sobre todo cambiar los criterios de evaluación. Se debe valorar y premiar el esfuerzo del estudiante por hacer su trabajo auditable y transparente, no solo por su resultado final, sino por lo que se va a lograr. Ahora vamos a hablar sobre para las futuras investigaciones. Recomendamos a los futuros equipos de investigación profundizar en el análisis empírico de cuánta transparencia se aplica realmente en nuestras aulas, así como evaluar el impacto que tiene capacitar a los estudiantes en estos estándares para llevar la calidad de la tesis y publicaciones que se dan en nuestra facultad. Y como último, un estudiante que aprende a registrar su procedimiento desde el pregrado es un profesional que llevará la honestidad intelectual
a cualquier campo donde se desenvuelva, ya sea la contabilidad, la auditoría, la gestión financiera o la investigación pura, en disciplinas donde la fe pública y la verificación de datos son el pilar del ejercicio profesional. La transparencia no es una opción, es un deber ético. Bueno, muchas gracias. Lista de chequeo antes y durante el diseño metodológico. Definir con claridad preguntas de investigación y formular hipótesis precisas y verificables. Registrar el diseño del estudio antes de iniciar la recolección de datos. Revisar y documentar los aspectos éticos del estudio. Seleccionar los instrumentos de validación y confiables para el contexto de investigación. Adoptar protocolos metodológicos reconocidos internacionalmente. Documentar cada decisión metodológica para garantizar la trazabilidad y reproducibilidad del estudio. Lista de chequeo, recolección y análisis. Documentar condiciones del entorno y cualquier modificación al protocolo original durante la recolección de datos. Resguardar los datos en repositorios seguros con copias de respaldo y control de acceso. Emplear el control de versiones para registrar cambios en sprites y archivos. Elaborar documentación exhaustiva de cada paso del análisis estadístico para garantizar la trazabilidad y la reproducibilidad. Buenas prácticas, publicación y presentación. Descripción detallada de la metodología. Incluir todos los pasos del proceso, instrumentos utilizados. Criterios de selección de muestra y procedimientos aplicados, de modo que cualquier investigador pueda replicar en el estudio. Compartir datos y códigos abiertos. Depositar los datos en repositorios públicos, OSF, Zenodo, etc. Y publicar los códigos de análisis. Reportar resultados completos, incluyendo hallazgos negativos, y declarar explícitamente las limitaciones del estudio. Resumen del checklist. Diseño metodológico. Definir pregunta, formular hipótesis, registrar diseño, revisar ética y adoptar protocolos reconocidos. Recolección de datos. Documentar condiciones y modificaciones. Resguardar datos correctamente y aplicar control de versiones. Análisis. Documentar exhaustivamente el proceso analítico, usar software reproducible y registrar decisiones metodológicas. Publicación. Describir metodología detallada, compartir datos, códigos abiertos, reportar resultados completos e indicar limitaciones. Caso ilustrativo positivo. Estudio ejemplar. La investigación sobre bienestar estudiantil de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 2022. Los investigadores realizaron el preregistro público del estudio en OSF. Documentaron exhaustivamente la metodología, instrumentos y procedimientos y depositaron todos los datos en repositorio abierto. Resultado: el estudio fue reproducido exitosamente por un equipo independiente, validando sus hallazgos y fortaleciendo la confianza académica en sus conclusiones. Caso ilustrativo negativo. Un estudio universitario presentó graves falencias en reproducibilidad, ausencia de criterios metodológicos claros, falta total de comunicación del proceso y datos no disponibles para verificación externa. No se realizó preregistro ni se compartieron instrumentos o códigos de análisis. Como resultado, el estudio no puede ser reproducido por otros investigadores, generando pérdida de credibilidad académica e institucional y cuestionando la validez de sus conclusiones. Análisis comparativo, lecciones aprendidas, caso positivo versus caso negativo. Éxito, público, documentación exhaustiva, datos abiertos, estudio reproducible y confiable. Fracaso, sin criterios claros, sin documentación, datos inaccesibles. Estudio no reproducible, pérdida de credibilidad.
lecciones y recomendaciones. La transparencia metodológica es determinante para la validez científica. El preregistro y el uso de repositorios abiertos reducen sesgos y errores. Las instituciones deben promover culturas de documentación rigurosa y acceso abierto.